A ver, veamos esto del show, del espectáculo del fallido Exit Poll. ¿Para usted tiene alguna relación el espectáculo del fallido Exit Poll y las inconsistencias de las actas? Mire, para mí esto es una cosa organizada. A algunos sujetos políticos ya nos había llegado, desde el viernes, nos había llegado el rumor de que el gobierno quería ganar con el 62% y que la instrucción era que iba a salir 62%. Nos llegaban los resultados desde la mañana del sábado cuando recién se estaba empezando a votar, que era 62%. Y por eso no nos extrañó que ya a la tarde salieran con el 62%. Los exit poll tienen una función. Cuando le dicen a alguien que le han dado paliza, todo su control electoral se cae al piso, la gente abandona los recintos electorales, no recoge las actas y luego ya no va a las juntas, entonces se vuelve la crónica de una muerte anunciada. Como ellos dijeron eso, al final termina siendo así, pero ahora no les resultó. Nos quedamos en los recintos electorales. Personalmente, yo tuve en mis manos las 56 actas de la Ana Paredes de Alfaro Rocafuerte. En ninguna, ganaba el sí. Y en las mesas de mujeres era al revés, paliza para el sí, ganaba el no abiertamente, 2-1 y a veces en algunas preguntas 3-2. Cuando uno tiene esa información en las manos y está viendo que están bailando en Quito, uno dice aquí algo extraño está sucediendo. Claro, uno dice son las parroquias del centro de Guayaquil, es población más bien clase media, pero nos fuimos a la UNE, donde estábamos recopilando actas de diferentes organizaciones políticas, llegó la gente de participación, la gente de BPD con sus actas, y nos empezaron a traer Tarqui y Jimena, y no ganaba el sí. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso, nos quedamos altamente y gratamente sorprendidos, y luego vimos que empezó el conteo rápido, y claro, tuvieron que reconocer, no se esperaban. En ese momento ya sabían que sí habíamos sujetos políticos con actas en las manos, no se esperaban lo que estaba pasando y tuvieron que empezar a hacer un conteo rápido que reflejaba que no tenía nada que ver con este 62%. Y yo quisiera hacer una observación aquí. Yo conozco al señor Santiago Pérez como un profesional muy capaz. Perdóneme, no le creo a un profesional tan capaz un error estadístico tan grande, que dice que va entre el 9 y el 20%, no se le cree. Pero en cualquier caso... aquí hay un problema, lo reportó el jefe de la misión de observadores de la OEA, un 75% de inconsistencias numéricas, y estas inconsistencias, ¿cómo se pueden verificar de manera legal? ¿Qué es lo que establece el Código de la Democracia? Mire, esas inconsistencias se cuentan voto a voto. Y además aquí hay otra cosa más, las juntas intermedias son el espacio, usted sabe que de mano en mano se pierde un elefante. Entonces las juntas intermedias son un mecanismo donde a uno le distraen, hay delegados de los movimientos, pero están dispersos. Entonces no se puede hacer el tipo de reclamos que se hace cuando uno estaba en una junta provincial. Pero nunca se esperó, pues supuestamente las juntas intermedias iban a arrojar pequeños, eran porcentajes mínimos los que iban a ir a la junta provincial. Y en la mañana del día domingo vemos que cerca del 75% de las actas no se habían validado, pero apenas un 10% las estaban declarando suspensas. Ojo, ahí intervinimos, porque el resto decían que era novedad, pero no estaban suspensas, y solo las suspensas eran supuestas de abrir. La intervención oportuna de los sujetos políticos ante Enrique Correa hizo que ahora todas se consideren suspensas, porque las querían dejar en el limbo la voluntad de cerca del 50% de la población del Guayas. Ahora, esto ya trajo luego la presencia de los delegados del gobierno, y veamos lo que justamente sobre este problema dijo ayer aquí el economista Ricardo Patillo. Esas inconsistencias corresponden al conteo que se hizo en las mesas, en las juntas receptoras del voto. Roberto Cuero se niega a contar voto a voto. Todo lo contrario, lo que nos negamos es a que no se cuente. Me encantaría que la gente estuviera allí para que viera cómo están juntitos el MPD, el Partido Social Cristiano, el PRIAN, el Madera de Guerrero y Álvaro Noboa. Toditos juntitos allí exigiendo que se atrasen los procesos. Quieren demorar 2 o 3 meses. ¿Qué es lo que quieren? Que no salga la información de Guayas. ¿Qué es lo que quieren? Lo que queremos es que los resultados sean fiables. El señor Omar Simón llegó y nos ha desconocido, y sí, yo también quiero decirle, he tenido diferencias profundas con muchos movimientos políticos y partidos políticos con los que estamos sentados en ese momento, en ese costado, y eso porque le dejan entrar al país más gente de la que deberían dejarle entrar.
porque deberíamos entrar por sujeto político un determinado número. Ahora acá se inventaron la equidad, nos acaban de desconocer como sujetos políticos independientes, nos acaban de poner fascistamente a unos un letrero de sí, un letrero de no, cuando aquí habíamos sujetos políticos con identidades propias registradas. Entonces ellos están ya armando la cadena que seguramente saldrá el día de hoy para decir que somos los que no queremos que se cuenten. Si ellos estaban ocultando, miren, no nos han querido dar, ni siquiera nos quisieron dar un consolidado de cuántas eran las juntas intermedias que tenían con actas con novedad y con actas suspensas, las tuvimos que ir sacando de los parciales. Ahí fue que nos dimos cuenta que apenas 26, 23, 24% las habían validado y que en algunos casos habían declarado con novedad el 60% de las actas que no habían validado y en el caso estoy diciendo de CTG y apenas las tenían como suspensas 7.79, o sea solamente iban a cortar a como ¿Pero qué está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que ellos están apuraditos. El presidente ahora está apuradito, quiere resultados rápidos. Para resultados rápidos, señor presidente, ya tuvo el exit poll de Santiago Pérez. Nosotros no queremos resultados rápidos, queremos que se cuente voto a voto. En este momento, además, ya nos acaban de mandar... el Consejo Nacional? ¿Se va a contar voto a voto? No. ¿O solamente las preguntas que están con las inconsistencias? No, ya ni siquiera las que están con inconsistencias. Acaba de salir nos acaban de hacer llegar un instructivo del señor Omar Simón, donde dice que primero tienen que ir al segundo ejemplar del acta de escrutinio o auxiliar de escrutinio, que además en muchos casos se hacía lápiz, en urnas que ellos han tenido guardados ahí en las bodegas, sin que podamos estarlas nosotros observando. Y entonces, solamente agotado el procedimiento anterior se va a contar voto a voto. Mire, ahora nosotros exigimos un voto a voto. Exigimos además un voto a voto donde estén los delegados de todos los sujetos políticos que nos registramos a tiempo en el Consejo Nacional Electoral Delegación del Guayas. Bueno, pero no se va a hacer, según lo que usted dice, ya Simón ha ordenado, está aquí por disposiciones superiores y dice ahora que aquí está el oficio de Simón, yo también lo tengo, y dice que no se va a contar así. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, va a pasar que estamos exigiendo que se cuente así, va a pasar que no le tenemos miedo, nos están queriendo intimidar la gente del gobierno, así como dice, ahí están juntitos, yo también podría mostrarle al señor gobernador, como casi uno diría estos líderes de las cheerleaders, pidiendo que me saquen a mí del Consejo Nacional Electoral del Guayas, gritando eso simplemente porque le tienen miedo a quienes hemos estado dando seguimiento a este proceso, porque los pillamos, porque no les hemos dejado avanzar. Ahora cada vez van cambiando, 7-1, 4-1, 3-1, después dijeron ganamos con el 62%, después dijeron bueno ya hemos perdido las provincias chicas, ahora el guión es que ganamos en las provincias grandes. Y nos mandan al señor Simón ¿a qué? Aquí al señor Freddy Cabrera, al presidente de la Junta de Guayas, hasta el micrófono le hizo apagar el señor Simón cuando iba a decir quiénes éramos los sujetos políticos que teníamos derecho ahí a estar en los escrutinios. Ahora, para esto es necesario que haya una presencia de los medios de comunicación, porque si no estamos siempre sujetos a las versiones que dan los unos y los otros. No, y aparte de eso ellos tienen su cámara adentro, pero los medios de comunicación están detrás del corralito, no pueden estar están en un corralito y solo hay las cámaras en el corralito donde están contando hay la cámara de ellos, la que seguramente estará editando las tomas para las cadenas. Yo le digo a la ciudadanía, ya, ¿cómo se le puede creer hasta las cadenas de un presidente que hizo hablar hasta una muda? Pues porque nosotros los guayaquileños todavía nos recordamos cuando las cadenas presidenciales hicieron el milagro de hacer hablar una muda, quisieron hacer el milagro de decir que nos daban 7-1, ahora mandan al señor Simón a hacer el milagro de juntar los centavitos para el dólar. Ahora yo quiero decirle una cosa también, para juntar los centavitos para el dólar y decir que ganan en Guayas. Aquí no ganaron, aquí en 5 preguntas pierden. Tenemos actas, las hemos estado también subiendo con las limitaciones. Así es, y esto también lo reporta Madera de Guerrero con el conteo rápido que ellos hicieron. Mire, economista, hay una cosita más que yo quisiera decirle, favor, para concluir, que es importante. Hay una diferencia también entre que la gente que votó sí y la gente que aprobó. Las preguntas debían haber sido aprobadas, es decir, se debía haber aceptado la propuesta del presidente. La propuesta del presidente no ha sido aceptada, yo le diría en ninguna de las preguntas. ¿Sabe por qué? Porque la gente que votó nulo y la gente que votó en blanco tampoco está aprobando esa metida de mano a la justicia. Entonces, ojo, revisen el artículo 106 de la Constitución. Esto no era la competencia entre Pedro y Pablo, donde el que no vota por Pedro y Pablo, esos votos no valen. Los votos nulos y blancos, en este caso, significa gente que tampoco aceptó. Es decir, si son votos válidos o no, lo cual no está definido por la Constitución y el Código de la Democracia. No, está definido.